La historia comienza con el cierre a punto de comenzar. Hace 10 años, este mundo se convirtió en el escenario de un juego. Los humanos fueron transformados en jugadores y necesitaban matar monstruos para sobrevivir. Las misiones eran dadas por el maestro del juego, conocido como GM, pero quienes realmente se divertían con este juego, sin duda, no eran los humanos, sino seres distantes en el cielo. Había dioses que observaban los juegos y usaban a sus jugadores favoritos como avatares. Algunos de estos dioses incluso participaban personalmente en el juego. Como resultado, la raza humana fue destruida. Por eso, él pensaba que este juego era una basura, ya que al menos quería fastidiar a esos imbéciles que hicieron esto. Sin embargo, al final, había solo una manera de salvarse del fin del mundo: escapar por un agujero en el cielo. Pero existía una regla: los avatares de los dioses no podían atravesar el agujero. El problema era que él era el personaje de alguien. Ese idiota debió de haberse reído mientras lo lanzaban a la muerte. Hasta que, en ese momento, apareció una pantalla diciendo que había conseguido el final malo, el mundo solitario. La pantalla lo felicitaba por completar las misiones solo y le agradecía por jugar ese juego. Furioso, hundió la espada en la pantalla, decidido a poner fin a su sufrimiento. En ese mismo instante, apareció otra pantalla diciendo que había desbloqueado la tienda de DLCs y podía comprar productos con los puntos acumulados. Confundido, se levantó y preguntó qué era eso. En la tienda, encontró algo inesperado: la tan esperada segunda oportunidad que permitía reiniciar el juego con beneficios. Al ver eso, empezó a sospechar. ¿Sabían los dioses sobre esto? No parecía posible que ellos fueran los responsables de esa carta comodín, que solo podía activarse tras el final. Era algo insano. Para demostrar que aquello no era una ilusión, decidió comprar la segunda oportunidad. Esta vez, prometió darle la vuelta al juego. Como necesitaba solo 1.000.000 de puntos y ya había acumulado 1.700.000 durante el juego, la compró sin problemas. Tan pronto como adquirió la segunda oportunidad, todo comenzó a flotar. El sistema le deseó suerte en el juego. Con esas palabras, su vida cambió. Despertó acostado en un banco de una plaza. Lo primero que hizo fue mirar la ventana de estado, pero no había nada. En ese momento, una chica se acercó llamándolo. Era Angiso, una amiga cercana que había conocido en la secundaria. A pesar de ser más joven que él, Hiso siempre fue buena cuidando a los demás y estuvo a su lado hasta el final. Ella le preguntó si había estado jugando toda la noche, porque, de seguir así, sus notas serían pésimas. Aún así, ella dijo que estudiar ahora no importaba mucho. Según ella, hoy era 17 de agosto, el día en que todos serían llevados al comienzo del juego, donde todo iniciaba. Hiso notó que él estaba algo lento y le preguntó si estaba bien. Por supuesto, él solo intentó disimular. Ella comentó entonces que las clases volverían la próxima semana, mientras él se sentía agradecido porque ella siempre se preocupaba por él. En ese momento, apareció un chico llamado Lee Hong-yun. Era un imbécil que había coqueteado con Hiso sin preocuparse de que Sean estaba justo al lado. Eso hacía que nuestro protagonista pareciera un simple sujetavelas. Observando la situación, Sean pensó que había una buena posibilidad de que ese tipo ni siquiera sobreviviera en la próxima fase. Hiso comentó que no necesitaba irse solo por su culpa, aunque odiara encontrarse con ese tipo. Sin embargo, en este momento, a Sean ni le importaba, ya que en su mente habían pasado 10 años. De repente, gritos empezaron a resonar por todos lados. Una horda de goblins apareció. Algunas personas, confundidas, pensaron que estaban viendo una escena de una novela. Hiso incluso quería ver qué estaba pasando, pero Sean le pidió que se quedara donde estaba. Él sabía que, 10 años atrás, cuando vio a esos monstruos por primera vez junto a ella, el resultado no fue nada bueno. Todos los que estaban alrededor terminaron despedazados uno por los goblins sedientos. El pánico se apoderó de la multitud, que comenzó a huir. Los goblins se enfocaron en perseguir a los más débiles, porque darles la espalda era básicamente pedir morir. Esos monstruos solo se estaban divirtiendo, enviando a todos de vuelta al inicio. La situación se volvió peligrosa, y Sean sujetó a Hiso para sacarla de allí. Sin embargo, un goblin apareció justo frente a ellos. Hiso se lanzó para protegerlo, mientras él recordaba que, en la primera ronda, se había quedado paralizado de miedo, con la sangre de otras personas salpicando su cuerpo. En esa ocasión, dejó a Hiso atrás y huyó solo. Esta vez sería diferente. Él ya no era el mismo. Era el jugador que había visto el fin del mundo. Con determinación, esquivó y atacó al goblin. Tomando un cuchillo con agilidad, se lanzó contra el monstruo, decidido a cambiar la historia. Cuando logró derrotar al goblin, se desbloqueó un nuevo DLC y recibió el bono de la primera fase, acceso a la comunidad. Descubrió que los puntos ganados podían aumentar su fuerza e incluso permitir la compra de ítems poderosos. Era parte de las reglas básicas de ese mundo, que ahora funcionaba como un gran juego de mesa. Por matar al goblin, recibió 300 puntos, que se sumaron a los 700.000 acumulados anteriormente. Sean
Sean quedó impresionado. Era como esos novatos ricos en juegos de rol que compran todos los ítems poderosos al inicio. En ese momento, ojos comenzaron a aparecer en el cielo, anunciando que todos estaban oficialmente invitados al juego de Dios. A partir de ese instante, todos serían jugadores que debían completar misiones. Si fallaban, recibirían castigos. Para más información, debían consultar la ayuda del sistema. Mientras la multitud abajo intentaba entender qué estaba sucediendo, Sean ya pensaba en estrategia. Sabía que si aumentaba sus habilidades demasiado rápido, podría atraer la atención de los dioses. Necesitaba ser cuidadoso, porque ellos monitoreaban todo. Esas formas flotando en el cielo eran observadores, los ojos de los dioses y del Game Master. Si llamaba demasiado la atención, podría afectar la dificultad de las misiones. Pensando en esto, Sean actuó con precaución. Mientras tanto, Hiso comentó que era difícil de entender, pero que aquello no parecía la realidad que conocían. Tenía razón y, sorprendentemente, se mostraba muy tranquila ante la situación. Sin embargo, Sean parecía aún más sereno, especialmente después de derrotar a los monstruos con tanta facilidad. En ese momento, apareció la misión principal, escapar del campus universitario. El límite de tiempo era de 2 días. Innumerables goblins comenzarían a atacar a los humanos, y ellos tendrían que escapar o luchar para sobrevivir. Cada jugador recibiría una recompensa diferente, basada en sus logros. Al ver esto, Sean pensó que sería muy fácil. Llamó a Hiso para salir de allí de inmediato, ya que los goblins ya habían comenzado a cazar humanos. Los dos corrieron por entre los arbustos, con una horda de goblins persiguiéndolos. Más adelante, se detuvieron a descansar, y Hiso preguntó por las demás personas. Según Sean, estarían bien, ya que un goblin era similar a un hombre adulto. Si los humanos se unían en grupos, no sería tan difícil derrotarlos, al menos hasta que llegaran los hobgoblins. El lugar donde llegaron era una zona segura. Sean explicó que, en su primera partida, logró llegar corriendo hasta allí por pura suerte. Como era un juego, tenía sentido que hubiera áreas donde los monstruos no podían entrar. Los goblins no pudieron pasar por la zona segura y terminaron yéndose. Hiso estaba aliviada por seguir viva, pero en la mente de Sean ya planeaba cómo equipar a Hiso para que pudiera luchar, al menos lo suficiente para que enfrentara a un goblin por sí sola. Mientras tanto, en otra parte del campus, 2 chicos corrían de los goblins. Hiso llegó y, con un cuchillo, logró enfrentar y derrotar a los 2 monstruos. Esto sucedió porque, 3 horas antes, Sean se dio cuenta de que había muchos ojos observando cada uno de sus movimientos. Sabía que el único motivo por el cual esos dioses holgazanes estaban mirando era por diversión. Estos seres eligen a sus jugadores y los usan como avatares en el juego, observándolos mientras completan misiones. Además, estaba el GM, conocido como Game Master, quien era responsable de gestionar y enviar las misiones. El GM de Corea tenía un observador personal, llamado Akater, que estaba justo frente a ellos. Para disimular y parecer inútil, Sean se tiró al suelo, fingiendo estar exhausto, hasta que el observador se fue. Después de esto, revisó el sistema. El sonido era bastante fuerte, pero solo él podía ver lo que aparecía. En la pantalla flotante, parecía haber una especie de computadora avanzada. Era una comunidad utilizada por los dioses, con salas de chat y artículos sobre los jugadores. Sean entró en una de las salas de chat. Los mensajes comenzaron a aparecer de inmediato. Algunos preguntaban quién era el anónimo que había entrado, mientras otros discutían la importancia del anonimato. Sean quedó impresionado, ya que los dioses hablaban sobre la situación actual y a qué jugadores apoyaban para ganar. Llegó el momento de revisar otra cosa importante. Una enorme pantalla apareció, mostrando varios ítems de calidad. Desafortunadamente, algunos aún estaban bloqueados, ya que era necesario completar misiones para desbloquearlos. Buscando más, Sean encontró algo llamado paquete multijugador, un cubo que permitía crear un grupo con otras personas. Costaba 20.000 puntos. Como todavía tenía muchos puntos acumulados, decidió comprarlo. Más adelante, vio un grupo de personas uniéndose y discutiendo cómo sería posible derrotar a esos monstruos. Entonces, se lanzaron contra los goblins, mientras Hiso preguntaba si seguirían allí. En realidad, ya estaban listos para avanzar. Hiso suspiró aliviada, diciendo que comenzaba a tener hambre. Sean lo encontró extraño, porque ella estaba demasiado tranquila para la situación. Antes de salir, le entregó el cuchillo que había conseguido antes, explicándole que debía usarlo para defenderse. Hiso se preguntó si realmente era el mismo Seanoppa que conocía, pero, de todos modos, le agradeció y prometió usar bien el cuchillo. Además, le dio un broche VIP, que aumentaba la velocidad de regeneración
regeneración y los puntos ganados. Comentó que había conseguido el ítem tras matar a un goblin, pero, en realidad, ese broche costó 10.000 puntos en la tienda. A pesar de ser caro, Sean pensó que valía la pena, porque morir seguía siendo el final del juego. Explicó que, en una situación como esa, pagar por un bono así era esencial. Cuando salieron de la zona segura, Sean le pidió a Hiso que se enfocara en la defensa. Mientras tanto, los dioses se divertían viendo a los humanos morir y suplicar ayuda divina. El dios que administraba Corea comentó que había alguien muy habilidoso en el distrito. Volviendo a Sean y Hiso, estaban en la cima de un edificio porque Sean tenía un plan. Hiso bajó para atraer a los goblins mientras recordaba lo que él le había dicho. Cuando hay una gran cantidad de goblins, generalmente hay un líder dirigiéndolos. Ese líder probablemente era el jefe de la misión. Si no lo derrotaban, sería muy difícil escapar. Hiso comenzó a correr de los goblins, usando un perfume de la tentación, una poción que atraía a los monstruos débiles hacia quien la usara. El plan era simple, atraer a los goblins hacia un lado y, cuando estuviera a punto de ser capturada, usar una poción de invisibilidad y dejar el resto a Sean. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de usar la poción, vio a dos hombres corriendo abajo, pidiendo ayuda. Recordando lo que Sean había dicho, decidió actuar. Hiso bajó y mató al primer goblin con un golpe certero, dejando a los dos hombres atónitos. Apenas podían creer que esa mujer había llegado y enfrentado al monstruo de manera tan decidida. Hiso simplemente les dijo, cállense y agradezcan y continuó. Pero de repente, su cuerpo comenzó a sentirse extraño, perdiendo fuerzas. Ahora la situación era crítica, porque todos los goblins se dirigían hacia Sean. Aún así, Hiso decidió que no permitiría que eso sucediera. Mientras tanto, Sean encontró al jefe secreto de la fase. Pensó, ya han pasado unos 10 años. En ese instante, el monstruo lo miró con una expresión amenazante y atacó con una embestida poderosa. Sean saltó sobre el monstruo, aterrizando en su hombro. Le dio un fuerte golpe, destruyendo uno de los ojos del jefe, y de inmediato saltó hacia atrás, porque sabía que la espada del monstruo no haría tantas víctimas como la primera vez que enfrentó algo similar. Con 10 puntos de fuerza, Sean recogió una piedra y la lanzó contra el jefe. Aprovechó el momento de distracción y utilizó la espada del propio monstruo para acabar con él. Así eliminó al jefe secreto de la fase, obteniendo el cinturón del Hobgoblin y recibiendo 500 puntos como recompensa. Tras la victoria, Sean revisó sus estadísticas, pensando que solo las mejoraría cuando fuera realmente necesario. Sabía que los dioses pronto descubrirían que había derrotado al jefe secreto. Sean sabía que necesitaba irse antes de que llegara el observador. Comenzó a buscar a Hiso, pero en el camino encontró a un grupo de goblins corriendo aterrorizados. Preocupado, corrió para comprobar si algo malo había sucedido. Más adelante, encontró a Hiso en medio de un montón de goblins muertos. Había acabado con todos ellos por sí sola, usando únicamente su cuchillo. Unos minutos antes, mientras los goblins se dirigían hacia él, Hiso llegó asestando golpes rápidos y precisos. Cuando Sean la alcanzó, ella cayó de rodillas, aliviada, diciendo que había encontrado a dos humanos mientras atraía a los monstruos. Explicó que, cuando los vio, estaban bien, pero que en medio de la masacre los dos habían terminado cayendo. Probablemente se desmayaron de miedo, o tal vez incluso fue culpa de ella, reflexionó Hiso. Curioso, Sean le pidió ver su ventana de estado. Al analizarla, quedó impresionado. Ella poseía una habilidad extremadamente rara, Cheon Salseon, una habilidad pasiva de rango SS. Sean ya había visto algo así antes. Un ser llamado Yulma, proveniente de otro mundo donde existían las artes marciales, poseía la misma habilidad. Era la persona más fuerte de su dimensión. Ahora todo tenía sentido. Los goblins habían huido debido al efecto de liberación de miedo de esa habilidad. Sin embargo, aunque era una habilidad increíble, había el riesgo de que ella perdiera la conciencia si no controlaba el poder. Sean se dio cuenta de que necesitaría cuidar bien de Hiso para evitar que ella perdiera el control. Hiso preguntó qué era exactamente esa habilidad. Sean explicó que, básicamente, cuanto más sangre veía, más fuerte se volvía. Comentó que era algo extraño, porque con solo ver sangre, sus ojos ya se volvían rojos. La advirtió que podía ser peligroso usar esa habilidad sin control. Aún así, reconoció que comenzar con una habilidad tan poderosa era un gran recurso. Sean entonces le preguntó si haría un contrato con él. Hiso, un poco confundida, quiso saber qué tipo de contrato era. Él aclaró que no era nada complicado. ¿Por qué se había puesto tan roja? Lo que realmente quería era formar un grupo con ella, ya que había comprado el paquete de grupos. Así, Hiso se convirtió en la primera integrante del grupo de Sean. En ese momento no había habilidades compartibles, pero él comenzó a pensar en esa posibilidad. Conocía una habilidad que combinaría perfectamente con Hiso,
poderoso, además de ser útil para que mejorara el uso de su habilidad de sangre. Mientras tanto, notaba criaturas flotando alrededor de ellos. Decidió llamar a Jisoo para continuar la misión. En ese momento, los dos estudiantes que habían desmayado comenzaron a despertarse, completamente aterrorizados. Sean fue directo al grano, preguntando qué estaban haciendo allí. Uno de ellos respondió, con cierta arrogancia, preguntando qué tendría que ver un friki inútil con la situación. Antes de que pudiera continuar, Jisoo se acercó con el cuchillo y ordenó que hablara de inmediato. Después de unos buenos golpes, el estudiante finalmente estaba listo para responder. Explicó que estaba explorando la zona junto con otro compañero. La idea era simple: si uno de ellos moría, el otro debía huir para avisar al grupo sobre los peligros. Eso significaba que ya había un líder emergiendo entre los estudiantes. De hecho, todas las tareas más arriesgadas se decidían por sorteo, y fue así como él terminó en ese lugar. Con esto, Sean comenzó a pensar que alguien estaba reuniendo personas para luchar. Si era alguien capaz de juntar a personas en pánico, solo podía ser alguien inteligente y con habilidades de liderazgo. Por eso, ordenó que el estudiante lo llevara hasta ese líder. El chico, sin embargo, intentó ponerse chulo con Sean. En ese mismo instante, apareció un goblin a su lado y Sean lo derribó fácilmente. Explicó que había algo interesante sobre los goblins. En una pelea, siempre eliminan al más débil primero. Con eso, dejó claro al estudiante que tenía dos opciones: colaborar o enfrentarse a los goblins por su cuenta. Después de un rato caminando, llegaron al gimnasio, donde muchos se habían refugiado. El lugar estaba lleno de heridos que habían sido atacados durante la primera ola. La persona que organizó a este grupo solo podía ser alguien popular e influyente. Ahí estaba él, el presidente estudiantil de la universidad, Jun Ha-eun. Guapo, inteligente y con habilidades de liderazgo, Jun destacaba al comandar la situación. Sean reconoció que, al menos por ahora, él sería tratado como un tipo de avatar raro, aunque en otra línea temporal hubiera muerto en la primera ronda. La mayoría de las personas allí no tenía idea de que estaban condenadas. Esto significaba que Jun Ha-eun aún no se había convertido en el avatar de algún dios. Sin embargo, con tantos observadores alrededor, probablemente ya habría recibido alguna invitación. La cuestión era si confiaría en los dioses y aceptaría convertirse en avatar, ya que eso traía grandes beneficios. En ese momento, Jun preguntó si los dos que habían desmayado regresaron bien. Sean tomó la delantera y explicó que lo más importante era que todos salieran de ahí de inmediato. El líder de los monstruos estaba muerto, y eso había dejado a los goblins confundidos. Era la oportunidad perfecta para escapar del campus. Sean advirtió que había un límite de tiempo en la ventana de misión y que el plazo estaba a punto de acabarse. Además, mencionó que la realidad allí parecía manipulada, como si alguien hubiera metido a todos dentro de un juego y simplemente estuviera observando mientras comía palomitas. Jun encontró extraño el comentario y preguntó cómo Sean sabía eso. Sin embargo, Sean evitó contar la verdad, ya que había muchos ojos observando el lugar. Quienquiera que fueran esos dioses, no parecían estar interesados en la supervivencia de los humanos allí. Como Jun aún no era un avatar, la prioridad era convencerlo de salir rápidamente. Desde que el jefe secreto había sido derrotado, los dioses probablemente comenzarían a aburrirse, lo que significaba que podrían enviar nuevas misiones inesperadas. Para Sean, lo más importante en este juego loco era entender y prever las actitudes de los dioses. Finalmente, Jun comprendió que el objetivo principal de la misión era escapar. Él mismo ya había notado que no había forma de comunicarse con el mundo exterior. Observando el razonamiento de Jun, Sean se sorprendió. ¿Cómo alguien con esa inteligencia había muerto en la primera ronda? Sean recordó que, en su otra línea temporal, había escuchado que nada salió mal en el gimnasio, pero aún así, todos allí fueron masacrados por el jefe secreto. Al principio, pensaba que el líder era un cobarde, pero ahora veía que no era nada de eso. Mientras Sean reflexionaba, otro chico interrumpió, sugiriendo que la mejor opción era esperar el rescate. Argumentó que salir corriendo sería suicida. Este era Park Dong-won, apodado Murciélago. Sean lo recordaba bien, porque en su otra vida, Park Dong-won había causado muchos problemas. Mientras tanto, el presidente Jun intentó argumentar que era necesario actuar, pero Park replicó, diciendo que él estaba arriesgando la vida de todos en una simple apuesta. Mientras Sean estaba sorprendido, notó que no sabía que ese chico formaba parte de su universidad. Rápidamente entendió lo que estaba pasando. Ese sujeto probablemente se había convertido en el avatar de un dios. El chico comenzó a afirmar que Sean estaba diciendo tonterías, asegurando que solo quería arriesgar la vida de todos sin motivo. Dos idiotas mataron
mataron a un goblin y ahora creen que lo saben todo, exclamó. Según él, esos monstruos estaban más allá de la comprensión humana, y escapar de allí sin armas era imposible. Por eso, el plan más sensato sería esperar a la policía o al ejército por el bien de todos. Pero Sean sabía que todo eso era una farsa. Recordaba bien quién era ese psicópata. Ese sujeto solía circular entre grupos, generando intrigas hasta que las personas se destruyeran unas a otras. Usaba una máscara de humanidad, pero no era más que un maldito manipulador. Hizo, entonces, preguntó si había visto cómo mataron a los goblins. Él, sin entender nada, repitió, ¿Goblin? Ella explicó que los monstruos afuera tenían nombres que aparecían sobre sus cabezas cuando eran asesinados. Por eso, era una tontería esperar un rescate, ya que no había contacto con el mundo exterior. El terco replicó, diciendo que nadie aceptaría salir. Sean respondió fríamente que, en ese caso, todos podían morir allí mismo. A él le daba igual. Esa era la forma de Sean de romper el juego del murciélago, ya que sabía que el verdadero objetivo de ese tipo era causar el mayor número de muertes posible para ganar una recompensa proporcional. El representante del consejo estudiantil decidió que iría con Sean. Esto obligó al murciélago a unirse al grupo también, aunque a regañadientes. Para Sean, esto solo reforzaba la certeza de que el murciélago era un avatar de un dios. Mientras tanto, algunos adultos del grupo comenzaron a cuestionar si era seguro salir, considerando los monstruos afuera. El grupo de reconocimiento había informado que los monstruos estaban confundidos desde que su líder fue derrotado. Uno de ellos, irritado, provocó, ¿vas a llevarlos a todos a esta trampa, vagabundo? No esperes ganar puntos académicos por esto. Sean respondió, sin paciencia, ¿quién está pensando en puntos académicos aquí, viejo vagabundo? Con todos listos, el grupo finalmente salió del gimnasio. Hiso, preocupada, preguntó si estaba todo bien. Sean garantizó que los goblins no atacarían mientras estuvieran en un grupo grande. Por eso, incluso con el murciélago entre ellos, sería mejor mantenerlo vivo por ahora, ya que todavía podría ser útil más adelante. El grupo continuó avanzando y pronto llegaron a la puerta principal. En ese momento, apareció una nueva pantalla, informando que la dificultad de la misión aumentaría. Un terremoto ocurrió, y de él surgió una centinela minotauro. Al ver eso, Sean quedó incrédulo. Están locos poniendo eso en la primera misión. Este tipo de monstruo solo aparece hacia la 15ª misión. Sabía que el hobgoblin, que era lo esperado, podría ser derrotado fácilmente si los jugadores normales se unieran, pero una centinela era otra historia. Eso convertía la misión en un evento de juego hecho para perder. Para Sean, estaba claro que los dioses solo querían masacrar a las personas de ese lugar. Sin embargo, como era la primera misión, la centinela probablemente tendría su fuerza limitada y no podría usar habilidades por encima del rango F. El murciélago, desesperado, gritó, todos, corran. En ese momento, Hiso le dio una bofetada al murciélago, ordenándole que se callara. Ella explicó que no podían correr, porque si lo hacían, el minotauro los perseguiría. Aún así, algunos idiotas intentaron huir, y el monstruo rugió, aplicando el efecto de miedo. El primero en correr fue aplastado con un pisotón. Un anciano también terminó muriendo mientras el minotauro rugía frenéticamente. El representante del consejo estudiantil quedó impactado al observar que el monstruo tenía más de 5 metros de altura. Comenzó a cuestionar si huir había sido una buena idea, considerando el aumento repentino en la dificultad. Sean decidió que sería la distracción para que todos los demás pudieran escapar. Afirmó que nadie más podría hacer eso, y el presidente quedó impresionado por la calma y claridad de pensamiento que Sean demostraba en medio de esa situación. Sean tomó una manta roja y dijo que era hora de jugar al toro y al torero. A su señal, todos comenzaron a correr mientras agitaba la manta para atraer al minotauro. El plan funcionó, y el monstruo centró toda su atención en Sean. Mientras el grupo corría hacia la puerta principal, el presidente seguía impresionado al ver cómo Sean esquivaba todos los ataques del monstruo con maestría. Tan pronto como cruzaron la puerta, la primera misión principal quedó completada. Al otro lado, el presidente ordenó a los demás que verificaran si todos estaban bien, pero pronto se dieron cuenta de que no podían regresar debido a una barrera azul. Gritó para que Sean corriera, pero antes de que pudiera reaccionar, Sean recibió un golpe masivo y fue lanzado al suelo. El grupo asumió que Sean había muerto y continuó su camino. Sin embargo, en el fondo, Sean seguía vivo. Se estaba estirando tranquilamente, consciente de que sobrevivir solo no sería suficiente. Sabía que era hora de enfrentarse seriamente a esa vaca. Antes de recibir el golpe, Sean había aumentado su atributo de resistencia en 99%.
84 puntos, alcanzando el mismo nivel que el Minotauro. Sabía que una centinela estaba diseñada para ser invencible, y en su vida pasada siempre había huido o sacrificado a otros para sobrevivir. Esta vez, sin embargo, sería diferente. El Minotauro atacó nuevamente, pero Sean agarró los cuernos del monstruo. Con un aumento de 83 puntos en fuerza, alcanzó el límite permitido para esa misión. Además, llevaba el cinturón del Ogoblin, que añadía 10 puntos extra de fuerza por encima del límite. Con su fuerza superando a la del Minotauro, Sean rompió uno de los cuernos del monstruo. Pensó que, en su vida pasada, jamás habría hecho algo así, ya que era solo un solitario cruel. Pero ahora, con una segunda oportunidad, estaba decidido a convertirse en un verdadero héroe. Después de una serie de golpes poderosos, Sean derrotó al Minotauro. La misión quedó completada y alcanzó el rango platino. Según Sean, ese era el rango más alto posible en una misión y comenzó a imaginar qué tipo de recompensa recibiría. Al salir por la puerta, Sean encontró únicamente a Hiso esperándolo. Todos los demás se habían ido, creyendo que él había muerto, pero Hiso sabía que estaría bien, ya que podía ver los estados de los demás miembros del grupo. En el momento en que recibió el golpe, su barra de vida apenas había disminuido. Hiso, que estaba esperándolo, explicó que no quería llamar la atención y le preguntó qué rango había alcanzado. Sean respondió que estaba en el rango platino, mientras que Hiso quedó en el rango oro, justo por debajo. El rango oro es considerado excelente, ya que el rango platino es extremadamente raro y difícil de alcanzar. El sistema entonces entregó las recompensas, el logro sacrificio, por derrotar al jefe secreto y a la centinela. Como premios, Sean recibió un oricalco compacto, la habilidad finalidad del tiempo, de tipo crecimiento, y la habilidad curación, también de tipo crecimiento, además de 1000 puntos extra. Quedó impresionado con el primer objeto y con las habilidades de tipo crecimiento, que son muy difíciles de obtener. Sin embargo, sintió una ligera decepción por no haber recibido ninguna habilidad de rango S. Hiso preguntó si había visto el mensaje sobre la segunda misión principal. La nueva misión consistía en llegar a la Torre Mundial de Roma y derrotar al jefe principal en un plazo de 14 días. Para Sean, esa era una misión familiar, ya que había enfrentado algo similar antes. Concluyó que todos los demás probablemente ya estaban en camino a la torre y preguntó por qué Hiso no había ido con ellos. Ella explicó que no le gustaban los lugares llenos de gente, además de desconfiar del morcego, que parecía muy sospechoso. Cuanto más observaba Sean a Hiso, más notaba lo habilidosa que era. Pensaba que, si ella no hubiera muerto tan temprano en su vida pasada, probablemente se habría convertido en una jugadora extremadamente famosa. Decidieron no ir directamente a la torre, ya que aún tenían 2 semanas de plazo. Sean preguntó si Hiso había aceptado convertirse en el avatar de algún dios, pero ella respondió que había rechazado las 12 solicitudes que recibió. No quería ser controlada por alguien que no conocía. Además, como estaba muy racional, parecía que su habilidad aún no había sido afectada por la locura. Como estaban juntos en esta jornada, Sean prometió ayudar a Hiso a volverse tan fuerte como un avatar de dios. La primera habilidad que entrenarían sería la técnica sangre celestial del berserker. Esta habilidad era algo que Sean nunca pudo dominar en su vida pasada. A pesar de haber adquirido gran conocimiento en artes marciales y haber luchado con el poder del sangre de demonio, carecía del físico adecuado del asesino celestial para aprender esta técnica. Ahora, incluso ayudando a Hiso, ella estaba evolucionando de forma increíble. 2 horas antes, Sean estaba enfrentando a varios enemigos, y cuando uno lo atacó por sorpresa, él asestó un golpe certero, dándose cuenta de lo poderosa que era la combinación de la habilidad de curación con otros efectos. Entonces preguntó si los puntos se estaban compartiendo correctamente. Hiso confirmó, emocionada, porque el broche que usaba aumentaba los puntos obtenidos en un 20%. Con el entrenamiento finalizado, Sean decidió probar la funcionalidad de compartir habilidades. El sistema informó que el proceso de compartir habilidades había comenzado. Las habilidades compartidas fueron curación y el físico del asesino celestial. Sin embargo, apareció un mensaje indicando que las habilidades compartidas tendrían solo un 30% de eficacia inicial, aunque podrían alcanzar hasta un 80% a medida que el vínculo entre los miembros del grupo se profundizara. Hiso comentó que las habilidades compartidas eran buenas, pero lamentó que ninguna fuera de ataque. Sean explicó que, en realidad, la curación era una habilidad de ataque poderosa, ya que podía funcionar estratégicamente como una excelente herramienta ofensiva. Para explicarlo mejor, Sean dijo, imagina un ataque cualquiera. Una persona normal intentaría esquivarlo, pero, como tú tienes una recuperación absurda, eso no es necesario. El tiempo y la energía que alguien usaría para esquivar pueden dedicarse al ataque. Es decir, la habilidad de curación no solo recupera heridas, sino que también mejora tu resistencia y fuerza física. Después de esta explicación increíble, Hiso quedó impresionada con la habilidad.
habilidad. Como aún tenían bastante tiempo, decidieron dominar una nueva técnica antes de entrar en la arena. Sean sugirió otorgarle otra habilidad sin necesidad de compartirla directamente en el grupo. Hiso, intrigada, preguntó qué le había pasado para estar tan enfocado, ya que nunca fue del tipo que se preocupaba por otras personas. Regresando al entrenamiento, Hiso continuaba practicando esa técnica intensa mientras Sean se conectaba a la comunidad de los dioses. En el chat, la gente parecía estar disfrutando mucho del juego. Sean reconoció a uno de los participantes por su nombre, Vida Honesta. Sabía que cualquier dios usando ese apodo era, en realidad, lo opuesto a honesto, y sospechaba que se trataba del dios del murciélago traicionero. Irritado, dedujo que los planes de ese dios probablemente no estaban saliendo como lo esperaba. Mientras tanto, otro dios se quejaba de que su avatar era tan tonto que estaba intentando robar un banco. Sean, usando el anonimato como Anónimo 48, bromeó con la situación, preguntando si también podía mirar. En ese momento, Hester le envió una invitación para entrar en la sala del canal de su observador personal. Dentro de la sala, había una niña escondida y un policía que llegó preguntándole si estaba bien. Fue entonces cuando Sean encontró algo esencial, el llamado tarjeta de acceso, necesario para derrotar al monstruo de la Torre de Roma. Después de esto, Sean y Hiso caminaron por la ciudad observando los estragos causados por los monstruos, que claramente no tenían el menor interés en la civilización. Hiso comentó que ya no había policía ni ejército, y que por eso el mundo que conocían había sido destruido. En ese momento, un monstruo apareció atacando a Hiso, pero ella asestó un golpe certero en su cabeza, quejándose de que ese vagabundo derramaba demasiada sangre. Ni parecía que, solo un día antes, el mundo era pacíficamente normal. Mientras limpiaba la hoja de su arma, Hiso comentó que se sentía cegada y cuestionó cómo podrían matar monstruos de esa manera. Sin embargo, gracias a su habilidad, podía causar daño extra, y considerando que aún estaban en la primera etapa, ya era muy poderosa. Tras esto, decidieron ir a otro lugar, un banco. Hiso, confundida, preguntó si habían ido allí para sacar dinero, pero Sean explicó que, en ese mundo, el dinero ya no tenía valor. Su objetivo era encontrar a una persona esencial para la segunda etapa. Dentro del banco, un policía luchaba contra algunos ladrones. A pesar de la situación caótica, consiguió derribar a los enemigos uno por uno. La escena terminó rápidamente, pero Hiso quedó impresionada, comentando que esa persona debía tener algún tipo de objeto especial. Sin embargo, Sean sabía que ese hombre era, en realidad, el avatar de un dios. Al notar la presencia de los dos, el policía se acercó, advirtiéndoles que esa área era peligrosa, ya que los ladrones seguían apareciendo constantemente. En realidad, ellos no habían ido al banco para esconderse. Habían ido para conocer a esa persona, Mina. El hombre respondió, es la primera vez que escucho ese nombre, ya que se llamaba Kyun Cheol. Entonces, Hiso, de repente, le agarró del brazo, diciendo que su pulso estaba bastante agitado y que debía estar muy sorprendido por lo que acababa de oír. Sin duda, la intuición de esta mujer es muy buena, ¿verdad? Entonces él empezó a preguntar quiénes eran ellos. En realidad, esta persona todavía no es muy buena actuando. Además, ese es el observador del dios bufón, que disfruta de situaciones divertidas. Por eso, Sean le ordenó mostrar su habilidad. De hecho, Hiso había logrado algo impresionante como alguien débil antes de asumir el cuerpo de ese policía. Era un plan perfecto, pero Sean acabó arruinándolo. Entonces, ella quería saber qué estaba buscando, ya que estaba ocupada. Ah, robar bancos es una ocupación ahora, no, dijo Hiso mientras preguntaba si eso era algún tipo de habilidad de transformación. La verdad es que esta chica puede transformarse en otra persona o incluso en algún objeto. Hiso, entonces, cuestionó por qué estaba robando el banco si decía que estaba intentando ayudar a las personas. En realidad, estaba ayudando a las personas, pero fue ella misma quien trajo a esos ladrones. Sabía que no podría robar todo el dinero con tanta gente allí, y de esa manera podría quedarse con todo para sí misma. En realidad, esta chica, junto con el murciélago, son los mejores cuando se trata de engañar a las personas. Lo que Sean quiere es que ella los acompañe hasta completar la segunda misión. Al escuchar eso, ella se emocionó porque ya estaba en la tercera misión, y preguntó cuántos monstruos había matado. Pero él solo quería saber su respuesta, sí o no. Ella entonces respondió, tampoco quiero. Sean, entonces, dijo que le daría puntos a cambio de la alianza, pero que ella no debía tener muchos puntos, ya que todavía estaba en la segunda misión. Como estaba cansado de discutir, le dio un golpecito en la frente, diciéndole que debería ser más respetuosa. Ella reaccionó con un puñetazo
puñetazo, pero Jisoo detuvo el golpe, y ella no pudo soltarse de ninguna manera. Mientras tanto, Jisoo se dio cuenta de que la chica no podía transformarse cuando perdía el foco debido al dolor, y por eso le pidió que mostrara un poco más de respeto. Ahora parece que tienen una nueva compañera. Mientras caminaban por la calle, ella preguntó si ellos también eran avatares, pero la verdad es que allí todo es pura fuerza. Lo que realmente importa son los equipos. Necesitas ítems para igualar los estados y progresar. Jisoo, entonces, preguntó cómo iban a conseguir equipamientos. La respuesta fue simple: entrando en la zona segura de una tienda. Sean abrió un punto de compra. Las dos se sorprendieron, ya que nunca habían visto algo así antes, ni siquiera la diosa de la chica le había contado sobre eso. Esa diosa es la bufona, conocida por tener una personalidad sádica, y por eso nunca les muestra a sus avatares cómo hacer las cosas. Y Sean descubrió eso por pura coincidencia, ¿no? Ahora, el objetivo era conseguir los equipamientos que necesitarían en esta etapa. Como él pensaba, la mayoría de los ítems eran comunes y sin efectos, ya que pronto los jugadores podrían fabricar sus propios ítems. Pero, por ahora, la única manera de obtener equipamientos era comprándolos en esa máquina. Por eso, fue seleccionando un ítem defensivo para Jisoo y comprándolo, porque él tenía mucho dinero acumulado. Luego le preguntó qué tipo de arma quería. En realidad, había varios tipos para elegir, pero lo que ella quería para empezar era un arma pesada, una maza. Mientras tanto, la nueva compañera preguntaba si alguien quería comprar algo para ella. Como rechazó la oferta de obtener puntos, no tuvo más opción que sentarse y llorar, porque cada ítem costaba 200 puntos. Entonces, Sean dijo que si no hubiera estado robando bancos, probablemente tendría más puntos. Después, apareció un enemigo, pero Sean lo atravesó con su espada, clavándolo contra la pared. Estaba probando cómo aplicar oricalco a la espada, ya que este es un metal muy poderoso que puede usarse para revestir armas o ítems, tanto en estado líquido como sólido. Con solo frotarlo en la espada, esta quedó completamente cubierta. En ese momento, Jisoo dijo que habían llegado a la Torre de Roma. Al ver esa estructura gigante, la chica preguntó cuál era su segunda misión. Cuando le dijeron que era capturar al jefe, se sorprendió porque su misión era solo sobrevivir. Si se trata de sobrevivir, Sean lo entiende, ya que esa es una misión en la que tienen que luchar hasta que quede un cierto número de jugadores. Comparada con la misión que ellos recibieron, esta era bastante pacífica, ya que todos serían masacrados por el jefe y el centinela si no fuera por Sean. De repente, se detuvieron porque alguien estaba escondido detrás de una pared. Al mirar detrás de los muros, vieron que unos hombres estaban de guardia, levantando una barrera, pero no era para monstruos, sino para humanos forasteros. Entonces, Sean envió a la nueva chica a recopilar información usando su habilidad de transformación. Viendo la actitud de Sean y Jisoo, no tuvo otra opción que aceptar. Saltó al otro lado y, cuando el guardia pasó, le dio un golpe en el cuello, dejándolo inconsciente. Usando su transformación, se dirigió naturalmente hacia el otro guardia que vino a preguntar sobre el ruido extraño. Dentro del lugar, hablaban de haber llegado al último piso y que probablemente iban a derrotar al jefe. Hasta que, al frente, vieron al jefe del segundo nivel, quien, con solo abrir los ojos, hizo que todos temblaran de miedo y comenzó a aplastar a los jugadores que intentaban escapar. Se comentó que el jefe del nivel está en la cima de esa construcción y que la entrada al salón del jefe es complicada. Solo puedes entrar con las personas que completaron el primer nivel contigo. Entonces, al final, hay un jefe y dos equipos tratando de matarlo, pero solo uno puede completar la misión. Además, hay un castigo si fallas. Por eso, el equipo que llega después se encarga de proteger la puerta. Allí dentro, se encontraron con aquel inútil que seguía siendo igual que antes, aunque al menos ahora era mucho más respetuoso. Sin embargo, Sean ahora quería hablar con el líder. Mientras le mostraban el camino, explicaron que esa era su base, lo que significaba que también había muchos observadores. Incluso la chica del equipo preguntó qué había hecho en el último nivel para que todos lo miraran así. La verdad era que había derrotado a un centinela mientras los demás huían. Al escuchar esto, ella quedó sorprendida, preguntando si realmente era cierto. En ese momento, el líder llegó corriendo, preguntando si Sean estaba bien, incluso deteniéndose para darle un abrazo. Luego, comenzó a explicar que estaban protegiendo ese lugar porque habían llegado después, y que el otro equipo era mucho más fuerte que ellos. Sean propuso resolver el problema, sugiriendo que había una manera de derrotar a esos bastardos que querían llevárselo todo. Resumiendo un poco, hay un jefe dentro de la torre y dos equipos luchando por él. El equipo que no logre matarlo recibirá un castigo, que es la muerte. Sean comentó que el líder dijo que ellos eran los únicos que sabían que el jefe estaba en el último piso de la torre. Entonces, ¿se rendirían y dejarían que esos cabezas de huevo intentaran primero? El líder pensó que era una broma, pero en realidad podrían enfrentarse al jefe si el que está en la cima es el verdadero. El líder explicó que,
Según el video, ese era realmente el jefe, un monstruo tan fuerte que causaba miedo solo con su mirada. Al entrar a la torre, también recibieron la pantalla del nivel del jefe. Inspeccionaron los otros pisos, pero no encontraron ningún otro monstruo tan fuerte como ese. Sean preguntó si habían ido al sótano de la Torre de Roma. Dijo que había una gran diferencia entre un jefe y un monstruo común, ya que el jefe crea su propio ejército y se posiciona cerca de ellos. Entonces, los hombres de arriba comenzaron a avisar, esos bastardos ya están aquí. Incluso aquella escoria decidió venir con ellos. Mientras el líder decía que esas personas eran criminales, explicó que estaban en gremios de Corea desde el primer nivel, pero, además de ellos, había un gremio que recibió mucha atención porque estaba formado por criminales que escaparon de la prisión cuando el mundo cambió. Un gremio que mata a las personas como si fueran insectos para su beneficio y que hizo todo lo necesario para avanzar, el gremio pecado. El hombre que creó este gremio, Kim Hong-won, apareció preguntando si habían venido a luchar. El líder explicó que habían llegado a un acuerdo, su grupo podía atacar la sala del jefe primero, pero para Kim Hong-won eso no tenía sentido, porque si no cedían, morirían de todos modos. El líder decidió buscar otra solución, argumentando que si mataban al jefe primero, eventualmente aparecería otro. Kim Hong-won respondió con desprecio, diciendo que si tenían algún plan, terminarían muertos. Mientras Sean pensaba que este hombre era un avatar de un dios superior, Hades, decidió no confiar ciegamente en ellos. Por eso, el líder dijo que se quedaría allí hasta el final. Kim Hong-won, descarado, sugirió que, como él era el líder, el murciélago tomaría su lugar. Al escuchar esto, todos sabían que algo malo se avecinaba. Cuando un tipo robusto vino con sus cadenas, Sean bloqueó el ataque con facilidad. Cuando el líder preguntó qué estaba pasando, alguien comentó que Sean era muy hábil, pero advirtió que ese hombre debería comportarse si no quería problemas. Sin embargo, al mirar a Jisoo, el tipo se intimidó, preguntándose qué era ella. De este modo, el cobarde terminó aceptando que el murciélago asumiera el lugar del líder. Ahora no era momento de ser cobardes, había mucho por hacer. Después, Sean presentó una tienda al equipo mientras conversaba con el líder. Durante la conversación, mencionó por teléfono que dejaría el otro lado para ella. De repente, Jisoo apareció preguntando qué estaba haciendo. Allí estaban los equipos que usarían en el ataque, una lanza y anillos que podían ajustar el peso según el color de la gema. Según Jisoo, ella solo necesitaba equipos estándar de defensa y su confiable masa. También preguntó si él sabía usar una lanza. En realidad, Sean sabía manejar cualquier tipo de arma. Entre sobrevivir y ganar talento, no era necesario elegir. Él, quien superó al más fuerte, el mejor, y sobrevivió solo, era Sean. Pero esta vez, podría recibir el título de el más fuerte. Más adelante, Sean comentó que el líder había equipado a todos correctamente y que parecía haberse convertido también en un avatar. Dado que el líder probablemente no era un dios maligno, Sean vino a avisar que todos estaban listos. Le entregó una lanza al líder, explicándole que debía colocarla en el centro de la sala al encontrar al jefe. Esto haría que el suelo se rompiera más fácilmente al ponerla allí. Luego, debía traer al jefe hacia la lanza. Aunque no lo entendió del todo, el líder aceptó la instrucción. Volviendo al murciélago, este vio un mensaje en el grupo diciendo que iban al sótano. Se preguntaba qué habría hecho ese hombre, ya que incluso su dios le advirtió que tuviera cuidado con él. Entonces, se levantó y llamó a la puerta porque tenía algo que decirle al líder del lugar. Un guardia llevó al cabeza de huevo, quien terminó revelando a todos sobre la misión secreta que su equipo estaba llevando a cabo. En el sótano, estaban cazando a los monstruos en busca del verdadero jefe. Trajeron antorchas siguiendo la recomendación de Sean, ya que los monstruos venían de la oscuridad. Sean se encargaba de cortar a los ratones inmundos, comentando que su número estaba aumentando sin razón aparente. Ahora, ya habían recorrido cerca de la mitad del camino. Estaban en el tercer piso del sótano, que tenía un total de 6. De repente, llegó un mensaje de la ladrona de bancos, informando que estaban descendiendo. Mientras tanto, el líder de la banda estaba furioso, golpeando la pared. En ese momento, uno de los hombres trajo al murciélago, que tenía algo que decir. Entonces, este reveló información sobre el pasaje en el sótano. Fue por eso que abandonaron el último piso. Llamaron a todos los hombres con el objetivo de atrapar a los gusanos. Pero, al llegar a la puerta del edificio, no encontraron a nadie. Se dispersaron para buscar. Uno de ellos sugirió que podrían haber corrido hacia el último piso para terminar el nivel más rápido. Entonces, decidieron comenzar a descender al sótano. Sin embargo, en el camino, dos personas bloqueaban el paso. Sean los confrontó, diciendo que habían tardado demasiado y que sabía que el murciélago inmundo los delataría. El traidor intentó amenazarlo, diciendo que este era su fin, mientras otra infiltrada revelaba su verdadera identidad, ya que había estado trabajando en secreto. Este fue el plan perfecto para reunir a todos y acabar con ellos de una vez. Como el tiempo
apremiaba, Hiso aseguró que podía encargarse de todo sola. Por eso, Sean tomó a la ladrona y avanzaron hacia la siguiente etapa del plan. Antes de partir, le pidió a Hiso que atara al cobarde del murciélago, ya que tendrían una charla con él. El traidor intentó detener a Sean, pero este lo golpeó, derribando a todos los presentes. Ahora, nuestra querida Yandere y su masa iban a divertirse. El terco líder ordenó a sus hombres que persiguieran a Sean, pero uno por uno caían en combate. Nadie iba a salir de ese lugar. El líder notó por la mirada de Hiso que los veía como simples insectos. Entonces, ordenó que todos la atacaran. Pero Hiso, con tranquilidad, comenzó a derribar a cada uno con su masa. Los hombres intentaron atacarla por la espalda, pero también fueron derrotados. Así, rápidamente, Hiso estaba acabando con los subordinados del líder. El líder, creyéndose superior por ser el avatar de Hades, decidió usar su habilidad especial, Sentencia de Muerte. Una habilidad que, si acierta, mata al objetivo en un minuto. Sin embargo, esta habilidad no funciona contra objetivos de nivel superior. Preparó su ataque y se lanzó contra Hiso, pero ella lo recibió con un golpe de su masa, dejando su cabeza destrozada. Mientras tanto, Sean avanzaba con la ladrona, quien preguntó si Hiso estaría bien. No había necesidad de responder, porque, aunque fueran oponentes fuertes, Hiso era claramente superior. Además, el avatar anterior probablemente solo tenía una habilidad de su dios. Ahora, estaban dirigiéndose al techo para enfrentarse a otro monstruo. La ladrona preguntó si Sean realmente podría vencerlo. Él explicó que por eso la había traído y le preguntó si había aprendido lo que le enseñó antes. Como ella confirmó que sí, Sean prometió comprarle un objeto que valiera al menos 2000 puntos. Entonces, le pidió que se transformara en lo que él había indicado antes, una comadreja. Aunque se transformó, preguntó si eso ayudaría en algo. Sean la tranquilizó, asegurándole que lo entendería cuando llegara el momento. Al entrar al lugar, encontraron un desastre. Los humanos que habían caído allí se habían convertido en estatuas debido al ojo maligno. Ahora, el trabajo de la ladrona comadreja era encontrar dónde se escondía el monstruo. Saltando y husmeando, comenzó a buscar. Mientras tanto, Sean observó al monstruo. Era inmenso. Era la centinela de ese nivel, que se presentó como Orga, burlándose de Sean por atreverse a enfrentarlo. A diferencia del minotauro de la primera misión, este monstruo tenía un nombre. Eso significaba que era un monstruo nombrado que reinaba en ese nivel con la configuración de que ningún jugador podía superarlo. Una verdadera centinela con el ojo maligno de petrificación, que convertía en piedra a cualquier ser vivo que cruzara su mirada. Sean le indicó a la ladrona que era hora de hacer lo que habían planeado. Aunque al principio dudaba, Sean consideró lanzarla si no lo hacía por voluntad propia. La comadreja se lanzó al ataque mientras Sean se movía al lado opuesto, cuidándose de no mirar los ojos del monstruo. Orga, por su parte, comentó que Sean era más astuto de lo que parecía. Todo dependía ahora de la ladrona comadreja. Incluso Orga se preguntaba por qué la comadreja no era afectada por su habilidad. Sean explicó que, según el folclore, uno de los enemigos naturales del basilisco era la comadreja, su debilidad. Orga, enfurecido, atacó con su garrote, diciendo que no funcionaría. Mientras tanto, la comadreja trepó por su cuerpo. Orga intentó usar sus ojos, pero nuevamente falló. Finalmente, el monstruo intentó atacar a Sean, pero en ese momento, la ladrona brilló. La comadreja le dio una gran mordida en el ojo, derrotándolo. Entonces, Sean la tomó mientras el monstruo venía furioso hacia ellos. Sean esquivaba saltando, ya que, debido a su cuerpo enorme, los ataques eran bastante fáciles de evitar. En ese momento, en medio del caos, llegó un mensaje del presidente, y como era el momento de ejecutar el plan, se separaron. El monstruo, creyéndose invencible, pensaba que nada de lo que hiciera podría detenerlo, y atacó con su garra, mostrando la diferencia de habilidades entre él y Sean. Pero el problema era que ese monstruo hablaba demasiado. Entonces, Sean chasqueó los dedos, y un sonido de gallina cantando resonó, mientras el monstruo gritaba como loco. Sean comenzó a cortar desde todos los ángulos, y el monstruo exclamó que no era lo suficientemente fuerte como para atravesar sus escamas y que terminaría muriendo por agotamiento. Sean se detuvo y dijo que, como había mencionado antes, no podía matar a un monstruo como ese. Por eso, pensó en formas diferentes de acabar con una centinela como esa, porque, desde su vida anterior, estaba acostumbrado a enfrentar oponentes que no podía derrotar. Aunque las habilidades, el estatus y los rasgos únicos son importantes, él no tenía nada de eso en la primera ronda. El último hombre que quedó no fue ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el mismo. Por eso, todo es posible si tienes experiencia y paciencia. Pero el monstruo seguía gritando que todo eso era una tontería y que esa sería su perdición. En ese momento, toda la torre de Roma explotó, porque, en realidad, el plan de Sean había sido esparcir bombas por toda la torre. Por eso, no estaba corriendo sin motivo dentro de la torre. De hecho,
había colocado los brazaletes de peso alrededor del brazo del monstruo. Sean aumentó el peso, señalando la diferencia de habilidades. Y también, adiós, pequeño monstruo, que comenzó a caer desde la torre de Roma, pensando que sobreviviría a la caída y acabaría con este humano. El problema era que abajo, justo en su trayectoria, había una lanza de oro bien posicionada, y cuando el monstruo aterrizó, la lanza lo atravesó completamente. Volviendo unos minutos antes, el presidente y su grupo estaban enfrentando al jefe final, pero tenían un problema serio: nadie lograba derrotar a ese monstruo, y si la pelea se prolongaba más tiempo, estarían perdidos. Justo en ese momento, el monstruo gigante cayó desde lo alto, aplastando al jefe final, que fue derrotado y muerto por la lanza bien posicionada. De esta manera, completaron la misión principal. El presidente logró el rango plata. Apareció otra pantalla que decía que, a partir de la tercera misión, los niveles se activarían después de un tiempo determinado o cuando se cumplieran ciertas condiciones. Esto significaba que nadie sabía cuándo comenzaría la tercera misión. Fue entonces cuando Sean llegó, preguntando si todos estaban a salvo, porque parecía que había caído justo en el lugar donde estaba la lanza. El presidente estaba sorprendido, ya que Sean derribó a un monstruo tan grande y, a pesar de eso, no tenía ni una herida en su cuerpo. Sean le dijo que gracias a él, todos lo lograron. Sin embargo, añadió que las cosas serían diferentes si se tratara de los criminales, porque, según el presidente, eran lo suficientemente habilidosos como para matar al espectador. Por eso, también deberían volverse más fuertes y sobrevivir por su propia fuerza. Como tenían algo de tiempo antes del tercer nivel, Sean decidió dar una vuelta por algunos lugares. El presidente preguntó a dónde iría, y Sean respondió: a donde el destino nos lleve. También le dijo que le avisara si pasaba algo importante, y agregó que, cuando lo necesitara, solo debía contactarlos. Luego, Sean comenzó a despedirse, porque el presidente y los demás debían haber notado lo débiles que eran. Ahora, tendrían que aprender a sobrevivir, al menos hasta la séptima misión, por su cuenta. En la tienda, Jisoo comentó que había tardado más de lo que esperaba. También había cambiado de arma, ya que la otra se había roto. Luego le preguntó por el tipo. En realidad, él estaba allí, prisionero, y, cuando lo vio, Sean se acercó, preguntando qué era eso en su cuello. Y claro, no era nada grave, solo un collar interesante, que, al aumentar el peso, hizo que el tipo se estrellara contra el suelo. Sean le preguntó si un jugador podía soportar 200 kilos de peso sin problemas, mientras aumentaba la carga. El tipo preguntó qué diablos había hecho para ser tratado de esa manera. En realidad, en la primera misión, planeaba matar a todos después de reunirlos en el auditorio. Además, los había traicionado nuevamente con el tipo de la cadena, sin saber que la ladrona lo estaba observando todo el tiempo. Y, aunque fracasó, si no fuera por Sean, habría tenido éxito en su plan. Por eso, esa cosa en su cuello era una restricción física. Ahora, Sean le daba una restricción mental, un contrato absoluto que debía firmar, sabiendo que nunca podría violar los términos. Es decir, si rompía las reglas, el collar apretaría su cuello y su cabeza explotaría. Al ver a la mujer molesta detrás, el tipo tuvo que firmar sin más remedio. Y, al despedirse, Sean le dijo al murciélago que, de ahora en adelante, sabría todos sus movimientos. Y, como ya habían completado la segunda misión, Jisoo debía haber ganado puntos por compartir la party. Jisoo le preguntó a dónde iba, y Sean le dijo que pasaría por algunos lugares. Ella también tenía que ir a algunos sitios. Y, como eran miembros del mismo grupo, podrían ver la ubicación del otro con el sistema del grupo. Ella también mencionó que le daría las recompensas que la ladrona quería. Entonces, Sean le entregó el anillo del secreto, un objeto que oculta completamente al usuario durante una hora, utilizándose una vez por día. Jisoo se emocionó y preguntó si Sean hablaba en serio. Sean también le dijo que le daría algo a Jisoo cuando se volvieran a encontrar. Con todo terminado, era hora de seguir adelante. Jisoo preguntó a dónde iría, y Sean le respondió que iría a farmear un poco. Y como hay muchos observadores alrededor, probablemente los dioses están prestando atención en él. También pregunta por qué esa ladrona lo está siguiendo, porque esos también son los observadores que la siguen a ella. De todas formas, él quiere saber el motivo de que ella haya venido con él. Y, según nuestra ladrona favorita, ellos pasaron un buen tiempo juntos y, como él es hábil, ella quiere ir con él. Pero no para ser una carga, puede ayudar en lo que sea. Hasta que, adelante, dos tipos llegaron preguntando qué estaban haciendo allí, porque estaban atacando esas mazmorras, y debían irse rápido mientras aún estaban siendo amables. Entonces, Sean salió tranquilo, ya que como habían encontrado el lugar, sería allí donde quedaría. La chica incluso le pregunta cómo planea lidiar con los tipos en la puerta, porque deberían estar rodeando toda la mazmorras para que nadie entre. Y él respondió que no hay un camino, simplemente hay que crear uno. Mientras el dios de la vida honesta se quejaba de que alguien estaba interfiriendo con su avatar, el tonto de la corte se echó a reír,
huir, diciendo que no sabía nada sobre él. Y la razón de esa valentía es que Sean no permitió que el murciélago hiciera nada malo hasta ahora. Sean había encontrado esta mazmorras porque los malditos estaban hablando de ella en el chat, mientras pensaba en a dónde podría llevarles esa mazmorras. Entonces, usó la habilidad de explorar aquí abajo, ya que explora un radio de 50 metros. Y fue haciendo eso en todos los lugares hasta encontrar el sitio correcto. La chica, cansada de preguntar por qué estaban haciendo esto, finalmente descubre que, en realidad, aquí abajo está la sala del jefe de esa mazmorras en la que los tipos no dejaron entrar. Como está a 20 metros bajo tierra, ella quiere saber cómo llegarán allí, porque las mazmorras están protegidas por una magia especial, por lo que no se puede forzar la entrada. Entonces, Sean sacó del bolsillo una broca de excavación de mazmorras, un objeto que puede modificar el terreno de una mazmorras, y, recubriéndola, comenzó a cavar el suelo directamente hacia la sala del jefe. Mientras la chica preguntaba cuánto tiempo tomaría esto, él respondió que ahora sería unas 2 horas cavando, hasta que, 5 horas después, todo comenzó a agrietarse y terminaron dentro de la parte más profunda de la mazmorras, la sala del jefe, Louvadeus, con su ejército. Entonces, Sean le preguntó si estaba bien enfrentarse a los pequeños, y, como ella no tenía problema, él fue directo hacia el jefe, usando la lanza con el revestimiento, aumentando sus estadísticas. Uno vino al frente y él solo levantó la lanza, terminando con el bicho, porque contra estos bichos, solo hay que tener cuidado con las cuchillas y enfocarse en los puntos débiles. Entonces, él destrozó un montón de ellos y se encontró cara a cara con el jefe de la sala, diciendo que los Louvadeus son fáciles porque son predecibles. Cuando atacó, Sean simplemente lanzó la lanza, haciendo un agujero en forma de rosquilla en el bicho, derrotando al jefe de esa mazmorras. Y, como fue el primero, empezaron a caer recompensas, con el título Quiero esto si no eres el primero. Además, obtuvo la habilidad Piedra Mágica y Picada Fatal. Y aún quedaban muchas recompensas por limpiar las mazmorras. Entonces, rapelaron todo y, 4 días después, ese grupo finalmente llegó a la sala del jefe. Y ya estaban diciendo, vamos a ser los primeros en conseguir esto. Cuando abrieron la puerta, la sala estaba vacía. Y en la pared, el famoso perdiste, Playboy, porque los vagos salieron por el techo. Entonces, Sean entró en la comunidad como anónimo, mientras el dios del cabello largo estaba molesto porque alguien había limpiado las mazmorras que su avatar estaba limpiando sin ninguna precaución. Imaginen quién fue, ¿verdad? La Coringa ni pensó en eso, estaba partiéndose de risa, hasta que Sean llegó y dijo que tal vez tenía una buena mazmorras para él. El dios de cabello largo se volvió loco, preguntando dónde. Entonces, Sean mostró en el mapa que quedaba cerca de la estación Yodae, y, por lo que él sabía, solo tendría objetos de rango C. La Coringa dijo que, como era la tercera vez que acertaba, la información debía ser válida. Y, por supuesto, nuestro amigo aquí tiene sus propios esquemas. Uno de los dioses preguntó si era un dios de la predicción, pero había ese asunto del anonimato, ¿no? Nadie puede conocer la identidad del otro. Intentaron, pero al final no consiguieron nada. Mientras tanto, el dios de cabello largo salió diciendo que su avatar acabaría con todos. Con esto, todos los avatares de la región fueron atraídos a otro lugar. La chica le preguntó a dónde iban, porque su diosa había dicho que había una mazmorra cerca de la estación Yodae. En realidad, esto solo es una trampa, ¿verdad, compañeros? Porque el plan es otro. Ella incluso preguntó por qué, pero él respondió que tenía que completar la tercera misión, aunque no tuviera límite de tiempo, porque, si la cuarta misión comenzaba, estarían perdidos. Solo que antes de ir allá, hay que obtener una habilidad primero. Ella, como siempre, trató de averiguar qué más había, pero sabía que no le diría nada. Y el tipo desvió el tema, hablando de las estrellas, porque el cielo estaba tan bonito, a pesar de que el mundo se estaba acabando. Y en el lugar donde iban a entrar ahora, necesitarían algunas cosas especiales. Y, aunque sea feo, como ella dijo, eso los protegerá de flechas y ataques. Como allí abajo estaba muy silencioso, ella incluso preguntó si realmente era una mazmorras, y le dijo que debería haber traído al menos una antorcha. En realidad, había una razón por la que no había traído nada más que una bufanda, y por eso, continuaron caminando mientras la chica seguía quejándose, hasta que él se dio cuenta de que se acercaban, y, en el mismo momento, la bufanda bloqueó una flecha, porque estaba hecha de un tejido protector que bloquea 5 ataques a larga distancia. Finalmente, ella se dio cuenta de que la cosa era seria, y, como había oscuridad y flechas volando, sabían que estaban en el lugar correcto. Él le dijo a la chica que buscara alguna abertura mientras cuidaba de no recibir un flechazo, y, cuando diera la señal, ella ya sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, él fue dejando una línea de rastro,
una habilidad que se extiende hasta el dueño del objeto al que está ligada la línea. Luego, la línea voló y finalmente lo encontraron. Sean apareció al lado del arquero, y el que estaba atacando era el asesino de las noches sin luna, un monstruo que se mueve rápidamente en la oscuridad. Como Tamama, el otro, la bufanda tiene 3 usos más. Hasta que, corriendo detrás del bicho, y faltando un disparo, Sean saltó hacia arriba en la bajada. Mientras tanto, el monstruo reía como loco. Pero algo que no se dio cuenta, porque en los juegos es muy común que haya animales en las mazmorras, es que lo que venía de arriba era nuestro murciélago, la chica, usando una bengala luminosa, dejando al oponente cegado por 10 segundos. Entonces, fue fácil. Sean solo llegó y terminó con el monstruo, porque este juego se trata de estrategia. Y, después de finalizar al bicho, ella le preguntó si en esa mazmorras no había una sala secreta, como en la otra. Tal vez en esta no haya. Lo único que ganan son los objetos de ese tipo, ya que no hay monstruos más allá del jefe en este tipo de mazmorras. Y con esto, las recompensas por terminar con el jefe son muy jugosas. La chaqueta de la oscuridad y los guantes de la oscuridad, y a pesar de que no tienen atributos tan buenos, no se pueden ignorar sus habilidades especiales. Por eso, él cogió esas 2 cosas para él y le dijo a ella que se quedara con el resto. Después de terminar eso, pensaba si ya se había preparado lo suficiente. Los atributos están bien y tiene esa cantidad de habilidades bastante poderosa, así que no debería haber problemas en cumplir la misión principal. Pero su objetivo siempre es conseguir la limpieza completa. Tuvo mucha suerte con ese paquete de DLC, porque usando eso puede matar a ese maldito cuervo en el 3er nivel. Ahora, van a comenzar a avanzar en la misión principal. Mientras tanto, Hiso llegó a su destino, pero no había nadie. Entonces, abrió la puerta llamando a su madre y su padre. Solo que dentro estaba lleno de cabezas de calabaza. Por eso, fue a golpear a todos con ese estilo. Uno la mordió por detrás, pero con la fuerza de su mano, explotó su cabeza y se curó con esa habilidad. Después de matar a todos los bichos, se dio cuenta de que su papá había caído allí en el suelo, hasta que el teléfono comenzó a sonar y ella contestó con esa cara tan siniestra. Entonces, con Sean, caminaron hasta la entrada, donde había una mujer dando la bienvenida a Roma World. Ella preguntó si realmente había un parque abierto en medio de un apocalipsis como ese. La chica intentó entablar una conversación con la señora, pero ella solo siguió el guión, diciendo que hoy no estaban cobrando entrada e invitó a los 2 a ir al parque. En ese momento, la chica se dio cuenta de que había algo raro y preguntó si realmente iban a entrar. Como forma parte de la misión, pues vamos, ¿no? Este Roma World es un lugar todo arreglado, donde las personas presentes no son ni jugadores ni monstruos. Por eso, todo está relacionado con ese tipo que está controlando esta región. Entonces, explicó que estas personas son el pueblo común, y están siendo obligadas a vivir de esa manera en el parque. Pero, en ese momento, finalmente apareció la misión. Al ver esto, él ya pensó que algo no estaba bien, porque la tercera misión es salvar a las personas del parque de diversiones. Dado que las personas que trabajan allí están siendo cazadas por monstruos, entonces debe encontrar una solución para escapar de ese lugar y salvar a las personas. Justo adelante, vieron algo sospechoso. Un civil estaba desesperado porque su collar brillaba. La chica fue a preguntar qué sucedía, pero en ese momento, su cabeza explotó. Al ver eso, parece que hay un límite de tiempo para que las personas sobrevivan hasta que completen la misión. Y esta misión está mucho peor de lo que él imaginaba. La chica, sorprendida, se preguntaba qué había pasado. Pero no es culpa de ella, es solo el juego extraño. Y de todos modos, quien está buscando debería aparecer pronto. Por eso es mejor que recojan todos los sellos. Él se acerca al tipo pidiéndole que los guíe. El hombre intentó detenerlo, diciendo que nada bueno viene de ahí, pero si no completan la misión, todos morirán. Y como él quiere tanto, empieza a mostrarles la casa encantada. La forma de ganar esta es simple, basta con llegar hasta el final. Entonces, entraron, y la chica estaba pegada a él porque todo era aterrador. Su excusa para estar así era que de esa forma no se perderían. Más adelante, él agachó la cabeza porque una bola de demolición con púa se acercaba, por lo que ella debía correr agachada, mientras varias bolas pasaban por encima de sus cabezas. Un monstruo atacó a la chica, y él le lanzó la lanza en la boca. Luego, preguntó si ella estaba llorando en el suelo, y como estaba siendo difícil con ella así, la levantó y le dijo, vamos, acaba con esto, ya que están apareciendo monstruos uno tras otro. Sean salió destruyendo todo lo que veía, y ella allí, temblando de miedo. Terminó con 2 más, pensando que el patrón de ataque de estos monstruos era el mismo que el de otras casas encantadas. Primero, aparecen trampas, luego atacan los monstruos. La única diferencia es que estos realmente quieren atraparte. Después de eso, el tipo de la puerta estaba sorprendido, porque era la primera persona que había logrado salir en menos de 15 minutos. Sean
dijo que había estado divertido, mientras nuestra carga muerta estaba tirada en el suelo, diciendo que había sido divertido. Ni parecía que ella se había cagado de miedo y había estado llorando. Sean le preguntó al tipo sobre esa cosa en su cuello y dónde podría conseguir una. Luego, él consiguió una y comenzó a hacer algunas pruebas en la plaza, recubriéndola con oricalco. Entonces, la lanzó al frente para probar algo. Y en ese momento, el collar comenzó a saltar descontrolado. Básicamente, la explosión no podía romper el recubrimiento, y por eso el calor quedó atrapado dentro. Él estaba viendo eso para intentar ayudar a las personas de la misión. Luego, recordó el pasado, donde alguien decía que es fácil ignorar a alguien que ya te ignoró antes y seguir con tu vida. Pero esta vez, la situación sería diferente. Ahora, iban a otro lugar, ya que era peligroso andar por ahí. En ese punto del juego, es seguro moverse de acuerdo con el sistema. Entonces, fueron al siguiente juguete, la montaña rusa. La chica se emocionó, queriendo subirse, pero después de bajar por la montaña y pasar por todo eso, no quería ver un parque nunca más en su vida. Sean le dijo que habría tenido unas 4 caídas si no fuera por él, porque además de que la montaña rusa no tenía protección, también había calabazas voladoras. Y lo peor es que al final de la montaña rusa, había una criatura con la boca abierta. Y para colmo, el dispositivo no tenía frenos, así que cayeron directo al suelo. Y como ahora solo quedaba una cosa más, la chica quería ir. El problema es que no podían, ya que el parque cerró. Las luces se encendieron y comenzó a sonar música, lo que debía ser parte de algún evento nocturno. Ella preguntó si era un desfile, pero desde afuera, un monstruo volador con disfraces comenzó a aparecer por todos lados. Él tapó su cara para que no viera, ya que estaban matando a las personas sin miramientos. La curiosa quería ver, y él le contó que eran los zombies de antes. Y ahí, ella se dio la vuelta, queriendo irse, pero él le dijo mantén tu trasero quieto, porque afuera había un desfile de monstruos cazando personas. Así que debían seguirlo en silencio dentro de la instalación. Sean recordó que los sobrevivientes de esta misión dijeron que había un gran safari ahí, y por lo que ese hombre había dicho, la gente de ahí había sido capturada desde la primera misión y llevada directamente a la tercera misión principal. Aunque normalmente eso sería imposible, el tipo del cuervo lo había hecho posible. Él definitivamente estaba interesado en el juego de los dioses. A pesar de que las estrellas poseen deidades, no importa lo alto que estén, no pueden jugar si no son dioses. Por eso, Sean no está seguro de si el cuervo hizo un contrato con el GM o si encontró un fallo en el sistema para lograrlo. Delante de ellos, como él había dicho, había mucha gente. La chica llegó primero y preguntó si podían entrar. Los tipos, al ver que tenían 4 sellos, se asustaron y les dijeron que entraran. Se presentó como Seok y dijo que eran increíbles por tener 4 sellos, porque incluso el comandante solo tenía 3. Ella, allí, dijo que eso era muy bueno, aunque había estado llorando todo el camino. El tipo los llevó al centro y les dijo que irían a ver al comandante. Mientras tanto, Sean observaba, pensando que, según lo que sabía, ahí debía haber unas 200 personas, lo que significaba que esa persona debía estar allí. Hasta que finalmente la encontró, frente a él, la persona con la que tenía que hacer amistad. Era el único avatar de uno de los 12 dioses de alto rango, Hefesto. Ese tipo era Son Si-woo. Fue uno de los jugadores más famosos en su vida pasada. Las armas hechas por él se vendían a precios absurdos, y todos los mejores jugadores tenían al menos uno de sus objetos. No sería exagerado decir que muchas personas sobrevivieron gracias a él, aunque al final nadie escapó de la muerte. Pero este tipo no era nada parecido al Son Si que él conocía, ya que él era una persona llena de confianza, diferente a este que parecía haber renunciado a la vida. Y ese hombre a su lado debía ser su hermano. Según lo que escuchó, este tipo murió al final de la tercera misión. Sean llegó y preguntó si estaba bien sentarse a su lado, y el tipo aceptó sin problemas, diciendo que nadie se sentaría cerca de ellos, ya que todos en el safari los evitaban. El chico hablador empezó a decir que era bueno su huevo izquierdo, porque esa gente también los evitaría. Bueno, luego la gente llegó y se presentó. El tipo medio ciego era Son Chan, y el hermanito era Son Si. Le estrechó la mano a Sean, diciendo que se llevaran bien para completar la tercera misión. Y aunque parecía un jugador normal por fuera, había algo raro en él. Entonces, le preguntó si esa cosa realmente era una espada. Aunque la usaba más como un bastón porque se había lastimado los ojos, él podía pelear muy bien con ella. Y solo de escuchar eso, Son le dijo que dejara de hablar de esa historia, mandándolo a la mierda y se fue a dormir, como esos adolescentes rebeldes. Después, empezó a hablar sobre cómo, poco tiempo antes, habían escapado de ese tipo. Y ese tipo del que huían era el centinela, que comandaba ese lugar, el Iron Roulette. Solo al escuchar esa información, Sean se volvió loco, porque el único centinela que comandaba esa zona en Seúl debía ser Orga, el dragón que había matado. Pero aquí, no tan lejos, había otro centinela, y por eso debía ser por él. La razón de que la misión
misión hubiera cambiado y de que Son si estuviera así, ya que este mundo es un juego donde los admins gestionan el servidor, pero eso no significa que sean los reyes de este juego. Por encima de ellos está la ley, que controla todos los juegos del universo, el sistema, y podría ser el sistema el que dejó todo así, ya que el centinela es un monstruo oculto que el sistema coloca. Con esos pensamientos, se fue a acostar a dormir, imaginando que debía tener cuidado a partir de ahora. La chica estaba ahí, roncando a su lado, hasta que algo extraño ocurrió. Son estaba saliendo de las murallas. Los tipos que estaban de guardia explicaron que no lo acompañarían, ya que ya era tarde en la noche. Él dijo que estaba tranquilo y que ya conocía la zona, y de esa forma, los tipos lo dejaron ir. Como un observador lo estaba siguiendo, eso se volvió raro para Sean. Entonces, entró a la comunidad de los dioses y fue a hablar con nuestra comodín. Ella dijo que parecía más activo en el chat. Entonces, el nuestro, el travieso, pidió ver a través del observador por un momento. Ella aceptó, pero le preguntó por qué. En realidad, él estaba interesado en un jugador, pero ese jugador no estaba aceptando hablar con nadie. La comodín comenzó a mostrarle la pantalla, hablando de ese jugador que estaba caminando con su avatar. Y últimamente, muchos dioses habían intentado hablar con él, pero ese tipo rechazó a todos. Como su avatar estaba durmiendo, ella lo prestó sin problemas. Pero si tenía otra información buena como esa, debía hablar con ella primero. En realidad, él quería saber de otro jugador que había salido, y así, encontró al tipo con el observador. Como pensaba, eso no era una pausa para ir al baño, ese tipo estaba reportando. El tipo preguntó si hubo algún incidente especial hoy. Dijo que no, nada diferente, excepto por 2 jugadores que aparecieron hoy. El cuervo le dijo que continuara observando y, si intentaban algo, debía reportarlo de inmediato. Entonces, el tipo voló mientras él se arrodillaba en el suelo. Incluso la comodín quedó impresionada con la perla que encontraron allí, mientras Sean estaba pensativo, porque, según lo que dijo Sonsi, en su otra vida, su hermano era virtuoso y se sacrificó para salvarlo. Al día siguiente, Sean comenzó a preguntar a todos en el safari, pensando que reunir información no es tan fácil como parece, ya que todo era similar a su vida pasada, excepto por una cosa, ese miserable llamado Iron Rule, un monstruo con una piel sólida, muy rígida, y debido a la habilidad que aumenta su defensa y ataque a medida que come metal. Incluso con las habilidades actuales, Sean no podría hacerle daño. Y por eso, ese centinela estaba complicando la situación. La chica llegó, preguntando si acaso él no estaba pensando en eliminar a ese centinela. Pero ahora, eso está mucho más allá de su límite. Y como estaba hablando así, probablemente iría tras él más tarde. De todos modos, si todo sale bien, funcionará. Y en el caso de Sonsi, él no mejorará, aunque intenten algo. Por eso, lo dejará ahí para que el tiempo cure las heridas. Entonces, ahora decide salir un poco, porque hay alguien que necesita encontrar. Mientras tanto, la chica se quedará observando a esos 2 hasta que regrese. Cuando él salió, vamos hasta el castillo de Cares, que estaba todo tirado en el suelo, hasta que llegó Iron Rule. Cares decía que se había divertido mucho con ese tipo que logró los 3 sellos, ya que muchos tiemblan de miedo para conseguir 2. Y Rule le respondió que ese era el caso hasta ayer. Un nuevo récord de 4 sellos apareció, y no solo 1, sino 2. Se preguntaba si eso realmente era posible sin la ayuda de algún dios. Pero los 3 pasaron sin problemas, y si esto sigue así, conseguirán los 5 sellos y terminarán la misión hoy mismo. Y si un astro como él se involucra tan pronto, será complicado. Al final, le ordenó dejar al tipo, porque será mejor que al menos 2 jugadores completen la misión, ya que el número de jugadores que intentan completar está disminuyendo. Y si al menos 2 completan, los demás jugadores se verán alentados a hacer lo mismo y salir de ese parque. Entonces, como era así, Rule salió a patrullar. Cares pensaba que era un idiota cuando lo vio por primera vez, y por eso, fue muy gracioso verlo suplicar por su vida. Y a pesar de eso, el motivo por el cual fue agregado es un misterio, ni siquiera el GM de Corea lo sabe. Luego, le dijo a Rule que se divirtiera con los insectos. Y Sean, claro, estaba siguiendo la misma ruta que él patrullaba, hasta que, adelante, finalmente llegó. Un enorme elefante dijo que matar a un idiota común no tiene gracia. Levantó la mano y comenzó a golpear el suelo. Sean esquivó y pasó cortando sus pies. Pero no había forma de causarle daño ni siquiera con la espada recubierta, ya que esa bestia era muy dura. El monstruo avanzó nuevamente, mientras el bicho decía que, aunque no hubiera liberado todo su poder, no imaginaba que existiera un jugador como ese. Sean seguía cortando y el monstruo se quejaba porque él no decía
nada, realmente sin ninguna idea. Y él, todo animado, preguntó si los centinelas eran tan habladores así, y lo desafió a venir hacia él. Rule vino enojado, con un puñetazo, un golpe mortal, pero Sean lo esquivó, rompiendo su brazo con su espada. Como este monstruo tiene muchas aberturas por ser gigante, él atacaba, pero aunque los golpes acertaban, el bicho no recibía daño. Y como la espada no perdió durabilidad, su cuerpo no debía ser más duro que el oricalco, lo que significa que solo le faltaba fuerza. Se dirigió a las piernas, pensando que el bicho tendría alguna debilidad, pero nada. El monstruo vino aún más furioso, y Sean solo estaba pudiendo pelear con este tipo porque tenía los stats maximizados. Si no, no podría. Por eso, no puede matar a Iron Rule ahora. Si él ya es tan poderoso, los stats de Kares deben ser aún mayores. Y como planeaba matar a Kares, aquí no había otra opción más que comprar la DLC en el primer round. El monstruo gruñía, preguntando dónde estaba. Lo llamó baboso, y Rule vino enojado, chocando de un lado a otro. Pero mientras tanto, Sean ya estaba bastante lejos, ya que no había forma de matar a este monstruo de la manera en que estaba ahora. Necesita un golpe fatal. Al final, solo hay un camino. Luego, vamos hacia la chica que estaba en el safari. El chico ciego estaba preguntando si ella era la hermana de Sean. Y, en realidad, claro que no lo eran, ya que el apellido era diferente. Ella hasta preguntó si los dos allí realmente eran hermanos, ya que la mayoría pelea, y solo Dios sabe la razón. Él había preguntado esto porque vio lo increíble que era Sean, ya que consiguió 4 sellos. La otra chica se jactaba de que ella también tenía 4, hasta que el tipo llegó por detrás, asustándola porque apareció de repente. El ciego contó que justo estaba hablando de él. Quería saber cómo se conocieron. Entonces, Sean, sin pensarlo mucho, respondió, bueno, nos encontramos robando un banco. Y luego invitó al ciego a hablar algo con él en privado. Entonces, Sean lo siguió hasta el medio del bosque y le preguntó si era él quien estaba enviando la información a Iron Rule. En ese mismo momento, el tipo ya sacó la espada, preguntando cómo sabía eso. Y claro, saltamos, ¿verdad? Pero el punto es que quería preguntar algo, lo que significaba que tendría que venir con todo para que Sean pudiera analizar de qué era capaz. El ciego atacó con la espada en todas direcciones. Y aunque era ciego, era muy bueno. Sean, deteniéndose, dijo que él había sido muy arrogante, pero solo estaba esquivando. Y si no tenía nada que decir, la única respuesta sería matarlo. Entonces, el ciego guardó la espada y comenzó a sacarse algo de encima. Pero Sean lo detuvo con la punta de los dedos, diciendo que, entonces, su esgrima ya estaba en ese nivel. El ciego estaba allí, sin creer que ese tipo había detenido su espada con solo 2 dedos. Solo con ver esos movimientos, se dio cuenta de que el ciego tenía unos stats muy altos para no ser un avatar. Volvió a atacar y Sean esquivó todo, hasta que el ciego se cansó y preguntó, ¿qué diablos es esto? Y, en realidad, eran esos guantes los que eran tan buenos. Sean le preguntó por qué estaba siendo espía, siendo tan fuerte, y si la razón era su hermano. Iron Rule debe haber prometido dejarlo vivo, solo si el ciego lo ayudaba. Y así fue. Cuando encontró al monstruo, luchó. Pero eso ni siquiera se puede llamar una lucha. Fue un juguete en manos de ese bastardo. Y por eso, no tuvo otra opción que aceptar esa propuesta para salvar a su hermano. Y según Sean, él tiene planes para hacer algo en este momento. Y con él a su lado, tendrían una ventaja en descubrir lo que ese bastardo planea hacer. Entonces, el ciego se volvió loco, preguntando si realmente iba a intentar enfrentarse a Iron Rule, porque era imposible. Sean sabía eso, ya que acababa de encontrarse con el elefante. Sin embargo, eso solo significaba que no podían matarlo ahora, no que nunca vaya a suceder. Y de todos modos, tenía que continuar con lo que estaba haciendo y pasarle la información a Sean también. Y claro, tendría que contarle todo a su hermano también, porque él era la persona más importante. Entonces, se lo contaron al chico, que se agitó y preguntó cómo podía esconder algo así, mientras la chica preguntaba si esa era la razón por la que había pedido eso más temprano, y preguntó qué haría ahora. Y claro, el plan ahora era matar a Iron Rule. Ella le invitó a ir a completar la misión, pero ahora no era una buena idea. Luego, el chico vino preguntando si realmente iban a enfrentarse a Rule, y según lo que dijo el ciego, solo tenían una semana. Y esa es la razón por la que necesitaba la ayuda del chico. Le preguntó si quería crear un arma que podría matar a Iron Rule, y el chico, todo emocionado, dijo que sí, sin duda. Entonces, él trajo rápidamente el paquete básico de producción de equipos y fingió que lo había recibido en una misión más temprano, preguntando si con eso se podía forjar algo. Por eso, él iba a hacer algo para probar. Mientras tanto, la chica intentará hacer un escudo para detener a otras personas. Ella, toda animada,
pregunta, ¿cómo sabes esto? Y, en realidad, eso es porque la habilidad de la chica es distraer a las personas. Entonces, ella empezó a usar la distorsión espacial, haciendo desaparecer todo el lugar. Mientras Sean recordaba que esa es la razón por la cual nadie la encontraba una vez que desaparecía en su vida pasada. Sean fue dándole algunas cosas al ciego para que las derritiera y pudiera hacer algo. Entonces, él preguntó, ¿espada, lanza o alguna cuchilla? Pero, en realidad, no era nada de eso. Le entregó un plano, y el tipo se asustó, porque era la primera vez que veía algo así. Y esa, claro, es un arma que podría matar a Iron Roulette. Y hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un me gusta. Nos vemos en la próxima historia, amigos.